Exigencia. Presidente Nicolás Maduro ordenó a varias empresas estatales realizar sus compras y ventas con el petro. Próxima semana, Colombia comenzará nuevo registro de inmigrantes venezolanos en ese país. Relaciones bilaterales. Canciller Jorge Arreaza llegó a Angola para reforzar lazos de cooperación. Para lograr un cambio, precandidato presidencial Claudio Fermín insistió en que la oposición debe acudir a las presidenciales con una candidatura unitaria. Según estadísticas, experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, afirmó que Venezuela no sufre una crisis humanitaria. Tragedia vial. Al menos 35 personas murieron en Perú luego de que un autobús cayera por abismo de 200 metros. Hizo mucho con poco. Barcelona salió valioso empate de Londres. Premio especial. Miguel Bosé fue reconocido en la Quinta Vergara por 10 años de actuación. Pintado de carmín. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, Milagro Zambrano y esta servidora Lirio Pérez. Estamos listas para presentarles las informaciones. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó que las empresas estatales Petróleos de Venezuela, Pequiven, y la Corporación Venezolana de Guyana hagan un porcentaje de sus compras y ventas de productos con la criptomoneda El Petro. PDVSA, Pequiven y CBG para, como empresas del Estado, realicen un porcentaje de sus ventas de productos y de sus compras en moneda petro convertible, el petro. Esto significa que proveedores y acreedores de estas empresas deben realizar sus transacciones comerciales de compra-venta en un porcentaje de sus productos y suministros a través del petro. El primer mandatario nacional aprobó que una serie de servicios se paguen en cualquier criptomoneda, incluida el petro, como el combustible en la frontera con Colombia, los servicios asociados a las aerolíneas en Venezuela y a los prestadores de servicios turísticos nacionales o internacionales. En el plan revitalizado de servicios de prestación de gasolina para combatir el contrabando de gasolina en la frontera, vamos a proceder a cobrar en todas las criptomonedas, especialmente el petro, el combustible venezolano en la frontera con Colombia. Procedas, solicitan la autorización y yo doy por aprobado la venta de combustible y la prestación de todos los servicios internacionales a la Asociación Nacional de Aerolíneas en petro y en las criptomonedas convertibles del mundo entero. Aprobado, autorizado. Bajo este nuevo sistema de pago también estarán el cobro de los servicios consulares en todas las embajadas y consulados de Venezuela. El jefe de Estado anunció que la criptomoneda venezolana se estrena con intención de compra por el orden de los 735 millones de dólares. Además, autorizó a las cajas de ahorros a adquirir criptomonedas para desarrollar granjas de minería digital y proteger los ahorros de los trabajadores a través del petro. Colombia comenzará la próxima semana un nuevo registro de inmigrantes venezolanos como parte del conjunto de medidas tomadas por el gobierno del vecino país para controlar el éxodo de venezolanos. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, informó que contarán con un software en todos los municipios del país para verificar la información que sea necesaria con el objetivo de facilitar el ingreso de los venezolanos. Va a haber un software que va a estar en absolutamente todos los municipios del país, donde los ciudadanos venezolanos se van a acercar para dar una información que requerimos para ese registro. ¿Esto con qué fin? Y vuelvo y lo repito, con el fin de darle a los venezolanos un estatus migratorio temporal, en donde con ese estatus migratorio van a poder trabajar legalmente en el país, van a poder tener ese servicio de salud que estamos dando, que es el servicio en urgencia y para mujeres que estén en embarazo y los partos, y el tema de educación. Holguín señaló que el Ministerio de Trabajo del vecino país está desarrollando un plan para sancionar a las empresas colombianas que contraten mano de obra venezolana en condiciones que no sean dignas.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presenta su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escucharlo. Los derechos humanos dio esa orden para que a sangre y fuego en las calles venezolanos y venezolanas perdieran la vida en una cifra cercana a los 130, con un saldo de 1.800 heridos, puesto que no rindió cuentas para nada de una gestión fantasma llena de manchas, de lunares, en pro de la extorsión, de la corrupción, de la inacción, de castigar a las clases más desfavorecidas y vulnerables, porque convirtió el Ministerio Público en una máquina de imputar, de acusar a los pobres de este país. Y por supuesto sobreseer a los grandes capos de la droga, a los grandes jefes de la corrupción, sin ningún tipo de escrúpulo. Eso ocurrió hace aproximadamente un año. Hoy, a diferencia de aquel acto bufo e irrito, nosotros, quienes fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente, electa por más de 8 millones de votos de nuestro pueblo, que salió a la calle a enfrentar esa violencia como antecedente primario, hoy, de una manera respetuosa, atendiendo el llamado del poder popular originario, estamos aquí frente a ustedes y ante el país para demostrar que sí se puede tener un Ministerio Público apegado a la Constitución y a la ley, y haciendo justicia y marcando un punto de quiebre en la historia judicial venezolana. Por ello debo dar de entrada las gracias a esta Asamblea Nacional Constituyente, porque logró en aquel agosto del año 2017 detener prácticamente una guerra civil en este país y una posible intervención extranjera por la cual aún claman muchos venezolanos y venezolanas que en una minoría, viviendo fuera o desde la oscuridad de un teclado, añoran nada más y nada menos que Venezuela sea invadida, ocupada, asediada por potencias extranjeras. Un nuevo aniversario de su fundación, hicimos una alerta temprana, y qué casualidad que de manera casi inmediata la canciller de Colombia, el jefe militar de Colombia y el propio presidente Juan Manuel Santos declararon, y eso ya nos coloca en un punto a favor de que sería una catástrofe una ocupación militar o una intervención extranjera hacia nuestro país. Muy bien, es el deber ser. Pero en todo caso, las instituciones democráticas venezolanas, el Estado venezolano, el pueblo de Venezuela, la sociedad pacífica y democrática de este país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sabrá siempre defender la soberanía nacional, la patria venezolana, de cualquier amenaza que a la patria de Bolívar se intente realizar. En ese contexto es que estamos hoy aquí. Y de entrada quisiera, como se lo decía a la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, demostrar cómo entre agosto y diciembre, solo 5 meses, nosotros logramos lo que no en 7 meses anteriores del año 2017, porque este informe corresponde al año 2017, sino que en años aquel Ministerio Público tocado con los más bajos instintos de extorsión y de delincuencia organizada hizo en contra de la justicia de este país. Pudiera de conclusión, entrando, decir
que los grandes casos de corrupción no tuvieron impulso procesal en los meses iniciales del año 2017 y en los anteriores. Por ejemplo, casos como el de Falco en la faja petrolífera del Orinoco, el lavado de dinero en Andorra o los grandes desfalcos del fraude importador quedaron sin investigación y tenemos todas las pruebas documentadas al respecto. Encontramos un Ministerio Público que se había conformado en un cartel de extorsión, que cobraba, y eso está comprobado científica y jurídicamente, tarifas en moneda extranjera por evitar una imputación o una acusación o promover un sobreseimiento. Muchos de los empresarios y funcionarios que se libraron de ser llevados ante la justicia lo hicieron porque pagaron para evitar las acusaciones. Esto se hacía sistemáticamente en la gestión anterior, con conocimiento y participación del despacho de la exfiscal y con apoyo de escritorios jurídicos privados, de los cuales ya hay judicialmente procesados, imputados y acusados. El precandidato presidencial Claudio Fermín insistió que la Mesa de la Unidad Democrática debe acudir a las elecciones presidenciales con una candidatura unitaria que represente el descontento de los venezolanos. Aunque aseguró que desconoce la decisión que tomará la coalición opositora de cara a los comicios del 22 de abril, Fermín reiteró que no se puede dejar de votar por falta de garantías. Afirmó estar convencido de que si la oposición va unida con un candidato único, puede derrotar cualquier obstáculo que pretenda imponer el gobierno y abrir la puerta hacia un cambio en el país. Sobre la propuesta del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, de adelantar las elecciones legislativas para el mismo día de las elecciones presidenciales, el dirigente político aseveró que es otra arbitrariedad del gobierno que busca generar inseguridad en el país. El canciller de Angola, Manuel Domingos Augusto, ratificó el compromiso de su nación para trabajar en conjunto con Venezuela para desarrollar un nuevo esquema económico. Las declaraciones las ofreció durante un encuentro con su par venezolano Jorge Arreaza, quien se encuentra en el país africano como parte de la gira de la Dignidad Sur-Sur que emprende por los pueblos de ese continente. En la reunión, Domingos Augusto expresó que como país petrolero son solidarios con Venezuela. El canciller venezolano también indicó que el presidente Nicolás Maduro pronto visitará Luanda, capital de Angola, para profundizar esta alianza y amistad estratégica. La Organización de Naciones Unidas dijo que por ahora no ha recibido ninguna solicitud de Venezuela para observar las elecciones presidenciales del 22 de abril. Aseguran que la consideración debidamente en casos de producirse. Un portavoz del organismo aseguró que las Naciones Unidas están al corriente de la información sobre esa invitación publicada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y señaló que si recibe la solicitud oficial se le dará la consideración debida. Recordó que para poder supervisar los comicios, la ONU requiere que haya un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, rechazó la propuesta del constituyente Diosdado Cabello de realizar elecciones parlamentarias con las presidenciales. Esta es una propuesta totalmente inconstitucional. Cuando Venezuela eligió en el año 2015 a esta Asamblea Nacional con más de 14 millones de votos, lo hizo por 5 años. Este periodo termina en el 2021. No puede ser que quienes tengan hoy el poder puedan abusar de él y convocar elecciones, hacer lo que quieran, sustituir el Estado de Derecho a su manera, tratar de hacer un Estado de su talla. Eso es lo que no debe ocurrir. Cuando eso ocurre, el Estado de Derecho sufren los venezolanos porque no hay ninguna garantía jurídica. El Estado de Derecho tiene que prevalecer, tiene que permanecer, tiene que custodiarse y tiene que cuidarse, y con acciones como estas le hacen daño a la Constitución y a los venezolanos. En Brasil, la Secretaría de Salud del gobierno de Roraima, frontera con Venezuela, detectó desde el pasado 16 de febrero 7 posibles casos de sarampión, enfermedad erradicada en el país vecino desde el año 2015. Entre los afectados hay 6 menores venezolanos y un brasileño. Actualmente la Fundación Osvaldo Cruz, principal institución brasileña
en el estudio de enfermedades tropicales se está investigando los casos sospechosos. Asimismo, se conoció que los niños posiblemente afectados nunca habían sido vacunados. El Ministerio de Salud de Brasil enviará a la zona en los próximos días 28.000 dosis de la vacuna, que se sumarán a las 2.000 que las autoridades de Roraima ya distribuyeron el pasado fin de semana en los albergues donde se alojan ciudadanos venezolanos. En Perú, al menos 35 personas murieron y otras 20 resultaron gravemente heridas después de que un autobús de pasajeros se volcara y cayera a un abismo en la región de Arequipa, al sur del país. La situación se registró esta madrugada en la carretera Panamericana Norte y en las cercanías del puente Ocoña, en la localidad de Camaná. El autobús se precipitó por causas aún desconocidas en una curva pronunciada hacia un abismo de unos 200 metros hasta casi llegar a orillas del río Ocoña. En el vehículo viajaban al menos 15 niños, aunque todavía se desconoce el número total de pasajeros. En el lugar fue instalado un puente aéreo para trasladar a los heridos de mayor gravedad hacia hospitales de provincias cercanas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó en Twitter que las autoridades activaron todos los protocolos para atender la emergencia y ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, impugnan fallo. Exmandatario peruano podría no ser investigado por matanza en Pativilca. Los detalles en breve, no se retiren, ya volvemos. Paciente pediátrico necesita con carácter de urgencia levetiracetam de 100 miligramos por mililitro en solución. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0424-262-1999 y 0416-585-5517. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora continuamos escuchando al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien presenta su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero obviamente el eje central que ha hecho un antes y un ahora en lo que es el Ministerio Público ha sido la gesta, la lucha anticorrupción, que debo decir en gallardía y generosidad ha contado con el pleno e incondicional apoyo del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, que ha contado con el máximo apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, de todos sus miembros, de su presidenta, de su directiva, de los poderes públicos nacionales sin excepción, el TCJ, Poder Judicial, órganos auxiliares de justicia, y por supuesto, la opinión pública, que ha entendido que esta gesta que ha adelantado el Ministerio Público no solamente era necesaria, no solamente era histórica, no solamente era trascendental, sino que logró cortar un desangre a escala nacional, donde ese dinero de la corrupción finalmente ¿a quién favorecía? A los transnacionales, a las grandes transnacionales del capital financiero. Y yo diría, en un grado superlativo y mayor, lo favorecía que al dinero proveniente del narcotráfico. Porque la manera como actúa a gran escala la corrupción es idéntica y copia la delincuencia organizada y supera en su alcance a los carteles de la droga. Calculen entonces la hazaña que estamos realizando con el apoyo de todos ustedes, y quiero agradecerlo nuevamente, porque sin el apoyo de toda la población venezolana sería imposible haber logrado esto en apenas 5 meses. Porque vean los daños. Voy a dar una cifra sumamente prudente y cauta. Solo sumando 3 tramas de corrupción en lo que hemos judicializado
en 5 meses. Eso habla de los casos de PDVSA, Andorra y Cadivi-Sencoex. Repito, esto es una cifra sumamente cauta y prudente. Pudiéramos calcular que estas tramas que he mencionado le han causado un daño patrimonial al país superior a los 15.000 millones de dólares. Y aquí no estoy contando, no estoy incluyendo los contratos con sobreprecios, la gran mayoría de ellos sin ejecutar, que se otorgaron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco entre los años 2011 a 2017 o 2011 a 2016. Recordemos que fueron 42.000 contratos en moneda extranjera, no equivalente a bolívares luego transformados en moneda extranjera, no, eran que se otorgaban en moneda extranjera porque era la vía de la procura. Si eran 42.000 contratos y solamente de esos 42.000 contratos nosotros auditamos, hicimos pesquisa y auditamos a 10, y en esos 10 vimos que había un sobreprecio de 250 millones de dólares, calculemos entonces la proyección, si vamos, como en efecto vamos a hacer, seguir auditando hasta el final con las últimas consecuencias, los demás miles de contratos que del país. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayek, tildó de ilegal un posible adelanto de elecciones parlamentarias para el 22 de abril de este año. Sayek además reiteró que no existen condiciones para participar en los venideros comicios presidenciales. A su juicio, no se garantiza una justa observación internacional. Bueno, imagínate, otra ilegalidad más. ¿En qué país del mundo, me pregunto yo, las elecciones son en la fecha del capricho de quien gobierna? En todos los países normales, los países donde hay una verdadera democracia, la gente sabe cuándo son sus elecciones. Es algo así como el Día de la Madre. Nosotros sabemos cuándo es el Día de la Madre, es el segundo domingo de mayo. Se estaban negociando algunas condiciones con el tema de las negociaciones en República Dominicana. No se lograron negociaciones, no se lograron los acuerdos a esas negociaciones. Imagínate tú, quien ellos proponen para que venga a liderizar la misión de observación internacional era justamente el negociador de parte de ellos. ¿Qué condiciones hay? El mandatario local también presentó un balance del índice delictivo en la entidad. Aseguró que ha bajado en comparación con el mes de enero del 2017. Nuestra prioridad en nuestro gobierno de Latillo es la seguridad entendida como un concepto integral. Nosotros estamos vinculando y haciendo una red de seguridad en la que Poliatillo es un eslabón dentro de esa cadena, no es la única. Esto ya está logrando buenos efectos. Aquí les presento el balance de seguridad del mes de enero de 2018, en donde pueden ver, por ejemplo, una reducción importante de delitos entre enero de 2017 y enero de 2018, o sea, comparando esos meses, en este caso tenemos casi un 17%. Sayek agregó que están trabajando en conjunto con empresas de seguridad del sector privado para disminuir la inseguridad en la localidad atillana. El experto independiente de la ONU sobre promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, afirmó que Venezuela no sufre una crisis humanitaria. Aunque reconoció que hay escasez y desabastecimiento, de Zayas dijo que si se compara la situación con la de países de Asia, África y algunos de América, Venezuela no tiene crisis humanitaria. Afirmó que los medios de comunicación en el exterior hacen ver que la nación está al borde de un desastre, cuando solo padece un bloqueo financiero y sufre un alto nivel de contrabando. El experto independiente de la ONU consideró necesaria la solidaridad internacional para resolver estos problemas y a su vez que se levanten las sanciones contra el gobierno venezolano, ya que a su juicio esto estaría empeorando el desabastecimiento de alimentos y medicinas. El precandidato a la presidencia de la República, Javier Bertucci, aseguró que es un error político no participar en los comicios presidenciales del 22 de abril. Ángel López nos amplía los detalles desde el evento de lanzamiento convocado por la organización Esperanza por el Cambio. Sí, amigos, buenas tardes. Gracias por el contacto informativo que lo hacemos desde el municipio Chacao en el evento de lanzamiento de la candidatura de Javier Bertucci a la presidencia de la República. Ha iniciado ya sus declaraciones desde este evento en el Hotel Capitalino. Escuchamos sus palabras. La decisión que tomo de poner mi nombre a las próximas presidenciales es la consecuencia de amar a un país profundamente. Acerca de eso, pues, creo que tengo moral para decirlo. Creo que tenemos trabajo para demostrarlo. Así que
dejar mi línea de trabajo por años, es decir, la parte cristiana, nuestras iglesias u organización cristiana, para convertirme entonces en un candidato de carácter secular, dejar mi posición seglar atrás, mi conexión absoluta con las instituciones cristianas que liderizaba atrás, me expone a un camino que no conozco. Pero para ser líder no necesitas ser político. Para ser líder necesitas amar, necesitas poner o anteponer, en este caso, un pueblo golpeado, un pueblo asediado, un pueblo lamentablemente dividido entre odios y rencores, y definitivamente un país dividido jamás podrá prevalecer. Así que una de las cosas... Parte de las declaraciones que ofrece a esta hora Javier Bertucci, quien ha anunciado formalmente hoy su nombre, su postulación a la presidencia de la República por la organización Esperanza por el Cambio. Más de estas declaraciones y las respuestas a ciertas interrogantes esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. El ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Eukbel Roa, destacó que la criptomoneda venezolana, el Petro, es una de las monedas virtuales más transparentes del mundo. Roa detalló que el Petro, a diferencia de otras criptomonedas, está adaptada a los manuales internacionales de interconexión para cumplir con los estándares de antilavado de dinero. Agregó que de esta manera el Petro será una moneda limpia en la que no exista capital proveniente del terrorismo, el lavado de dinero, del narcotráfico o diamantes ilegales. Precisó que permitirá fortalecer el sistema financiero de Venezuela y romper con las antiguas cadenas financieras. Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primer Justicia, reiteró que el partido no va a las presidenciales previstas para el 22 de abril. Dijo que en las próximas horas informarán sobre la creación de un frente en defensa de elecciones libres y transparentes. Un frente amplio que se encargue de luchar por condiciones para que en este país se pueda dar el cambio que el pueblo aspira, anhela. Así que entusiasmémonos todos en la conformación de ese frente amplio en el que aspiramos que estén todos los partidos políticos de la Unidad Democrática, pero que esté también la academia, que estén los rectores universitarios, que estén los estudiantes, que estén los trabajadores, los empresarios, la Iglesia Católica, la Evangélica y todas las iglesias que hacen vida en este país. Hacemos una breve pausa. Y al regreso les traemos más información. Quédense allí. Ya ven. David Andrés Rodríguez necesita con urgencia los medicamentos dexametasona de 8 miligramos y Bactron. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-819-9733. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Un grupo de trabajadores del Hospital de los Magallanes de Catia exigen mejores salarios y cumplimiento del contrato colectivo, además de dotación de insumos médicos. Maoli Aldana estuvo allá y nos cuenta. Maoli. Buenas tardes. Los trabajadores de la salud aseguran que la situación económica del país los ha arropado de tal manera que no les alcanza el salario ni siquiera para pagar el pasaje. Consideraron que si continúa la ola de renuncia de los centros de salud, empeoraría aún más la crisis en el sector. En vista de el salario paupérrimo que percibimos todos los compañeras y compañeros, lo cual no nos alcanza ni siquiera para un pasaje digno. Es decir, todas tenemos que hacer un sacrificio, venirnos caminando. En mi caso, vengo de lejos para cumplir con mis actividades a diario y solventar también parte de la solución de los pacientes también, porque los pacientes, si vamos al caso, no tienen la culpa de lo que estamos viviendo. No nos ha pagado bien, no nos pagan bien a nosotros. ¿Cómo es posible que tenemos un sueldo de 90.000 bolívares que no nos alcanza ni para comprar un huevo, ni para pasaje? Aseguraron además que tienen que trabajar a diario con las uñas debido a la falta de insumos médicos, por lo que consideraron necesario se abra un canal humanitario. Es nuestro aporte. Ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Colombia.
Y es que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común rechazó los señalamientos de la Fiscalía de ese país que asegura que la exguerrilla ha escondido bienes, entre ellos una cadena de supermercados. Los dueños de estos establecimientos están siendo juzgados tras ser acusados de ser presuntos testaferros de las FARC. El partido señaló que sí dieron a conocer sus bienes y añadió que fueron entregados al momento de su reincorporación. Ante la situación, varios de estos locales de alimentos sufrieron daños en Cundinamarca y Tolima, disturbios que dejaron 14 detenidos y el decreto de toque de queda. El abogado del Estado peruano César Romero impugnó el fallo que ordena juzgar al expresidente Alberto Fujimori por el caso de Pitivilca y que descarta de derecho de gracia que le concedió el mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori, de 79 años, estaba acusado por su implicación en la matanza de 6 campesinos en 1992. En Siria, 24 personas murieron, entre ellas 2 menores, y cientos resultaron heridas este miércoles por ataques aéreos en distintas zonas de Guta Oriental, principal feudo opositor de las afueras de Damasco. Desde este domingo, otras 296 personas han fallecido y 1.500 han resultado lesionadas en esa misma región. En Brasil, la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva presentó un recurso ante el tribunal que le condenó en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El documento, conocido como embargo de declaración, no puede modificar la sentencia, pero sí pedir un esclarecimiento de la decisión judicial. También en Brasil, el Senado oficializó el decreto del gobierno para la intervención federal del ejército en la seguridad pública de Río de Janeiro hasta finales de 2018. La medida, que ya había sido ratificada por la Cámara Baja, busca controlar la ola de violencia que afecta a ese estado desde hace meses. Hacemos una breve pausa. Y al regreso, más información. No se aparten ya. Luis Carlos Bravo necesita con urgencia Longacef de 100 miligramos o Sedax de 180 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-227-6737. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol europeo porque este martes Barcelona y Chelsea empataron a un gol en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en Stamford Bridge. El conjunto catalán toma la delantera en la eliminatoria con el duelo de vuelta aún por disputarse en la ciudad de Barcelona el próximo 14 de marzo. Los tantos llegaron en la segunda mitad. William abrió el marcador para los londinenses al minuto 62, mientras que Lionel Messi igualó las acciones tras una recuperación de balón de Andrés Iniesta a 15 minutos para el final del partido. En el Fußball Arena München hubo manita del Bayern al Besiktas, 5-0 la victoria de los bávaros con tantos de Thomas Müller al minuto 43, Kingsley Coman al 52, de nueva cuenta Müller al 66 y Robert Lewandowski por partida doble al 79 y al 88. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Miguel Bosé, quien recibió un premio inédito en el Festival de Viña del Mar 2018. Durante su 10ª presentación, el español fue reconocido de forma especial. Miguel Bosé recibió el denominado Premio Ícono, una mención que, tal como se encargaron de recalcar en numerosas ocasiones los animadores del evento, fue creado solo para él. Lo llamativo fue el diseño porque no fue una de las tradicionales piezas, como la antorcha o la gaviota, sino que se trató de un collage de fotos con sus 10 presentaciones en la Quinta Vergara. El cantante estuvo muy emocionado mientras contempló el premio y agradeció a todos por formar parte de su carrera. Sin embargo, la noche inaugural trajo sentimientos encontrados entre los presentes y los usuarios de las redes sociales. Algunos aclamaron la actuación de Bosé y otros lo criticaron por considerar que estaba doblando.
Y Luis Fonsi está listo para su presentación en Chile. El cantante llegó este martes a Viña para su presentación en la Quinta Vergara, pero esta vez como una estrella mundial. Fonsi logró posicionarse en el primer lugar de la industria musical con su éxito Despacito junto a Daddy Yankee, por lo que es la figura principal de la 59ª edición del festival. Esa magia que se respira aquí en Viña del Mar durante esta época es muy especial para nosotros los artistas, así que honrado de nuevamente ser parte de esto. Luis Fonsi continúa conquistando el género urbano y lleva adelante su más reciente promocional Échame la culpa junto a Demi Lovato. Con Échame la culpa fui yo a quien busco a Demi Lovato y le digo, vamos a cantar en español, yo quiero que el mundo entero te escuche cantar en español. Hicimos una versión un poco bilingüe, ¿no? Porque ella también, pues, por supuesto, canta un poco en inglés, como para justo seguir esa línea, ¿no? En realidad no. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Vamos a hacer otra pausa. Y al regreso, en una entrevista a Venevisión, Lirio estará conversando con Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Eso será en minutos, no se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rectora, de hacerse la solicitud formal, el CNE está en capacidad, ¿es posible hacer el 22 de abril las elecciones presidenciales y al mismo tiempo renovar a los diputados de la Asamblea Nacional? Fíjate, estaríamos en el terreno de una cosa que no ha sucedido. Nosotros estamos trabajando en este momento en lo que es la elección presidencial que ha sido convocada para el 22 de abril de este año. De llegar la solicitud, por lo menos lo llevarían a directorio. Tendríamos que esperar que las cosas sucedan. Estamos insistiendo en un terreno de cosas que no han sucedido, incluso en el ejercicio de la especulación. Como te digo, estamos trabajando en este momento en la elección del 22 de abril, la elección presidencial que ha sido ya convocada. Hablando de tiempos, de lapsos, cuando la oposición quiso que se activara el mecanismo de referendo revocatorio presidencial, el argumento del ente electoral era que no había suficiente tiempo para prepararlo y, en palabras de la rectora Tibisay Lucena, los lapsos no se pueden atropellar y estaría en riesgo la seguridad y transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, la constituyente pide convocar a elecciones presidenciales el 23 de enero y el 7 de febrero el CNE anuncia que la fecha de esas presidenciales es el 22 de abril. Estamos hablando de que a menos de un mes de hecha fue respondida la solicitud y en 2 meses se están preparando estas elecciones presidenciales. ¿Cómo queda entonces el argumento de los tiempos o de los lapsos? Mira, dos cosas. Lo primero, que el fijar la fecha el 22 de abril, tenemos también que colocarlo en contexto, es parte de lo que está establecido, lo que se acordó, lo que quedó establecido en el documento de convivencia y vida democrática en República Dominicana y que el presidente de la República suscribió y se comprometió además que los entes del Estado pues aportarían a dar cumplimiento a lo que se suscribió en ese acuerdo, y el 22 de abril es parte de lo que quedó fijado en ese documento en República Dominicana, una vez que la Asamblea Nacional Constituyente estableció también que la elección presidencial fijada para este año 2018 debía ser en el primer cuatrimestre. Eso en razón del por qué se fija la fecha el 22 de abril para la elección presidencial 2018. Y en relación a lo que me preguntas de el año 2016, cuando se hubo, digamos, los mecanismos, se activaron mecanismos para la pretendida solicitud de referéndum revocatorio presidencial, es bueno primero aclarar que son dos eventos absolutamente distintos, con características totalmente diferentes, no son comparables. Proceso electoral presidencial con lo que es un proceso de referéndum, que no es solo la elección es la última instancia de todo un proceso que está involucrado previamente, que lleva eventualmente a la convocatoria a una elección de esas características. Y todos esos procesos tienen, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, un conjunto de procedimientos donde se están además garantizando los derechos políticos tanto de quienes solicitan como de quienes no desean ese referéndum revocatorio, como de el funcionario público que está destacado en el cargo
cuyo mandato se pretende revocar. Entonces son dos procesos que no tienen parámetro de comparación. Cita usted el documento de República Dominicana. Por nombrar solamente a uno, el diputado Luis Florido, parte de la oposición, afirma que ese no fue un documento producto del consenso, fue una propuesta de acuerdo que presentó el gobierno, pero que no tuvo la firma de la oposición. Entonces, esos 6 puntos de los que hablaba la rectora Lucena el día de ayer se pueden considerar como una ampliación o como ofrecer garantías cuando son cosas que deberían ocurrir en todos los eventos. Fíjate, lo primero es que fue público, notorio y comunicacional, nacional e internacionalmente, todo el conjunto de conversaciones que se dieron en República Dominicana, donde más asistieron, ¿verdad?, presidente de la República Dominicana, asistieron los cancilleres de los estados que participaron en esa mesa de diálogo como facilitadores, participó también el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, además de las partes, en el caso de Venezuela, el Estado venezolano y la oposición política del país. Entonces, todos ellos asistieron allí, no es una especulación, no es un ejercicio de, digamos, de especulación decir que ese proceso se dio y allí justamente culminando lo que fueron las conversaciones, bueno, finalmente no se firmó, aun cuando hubo un preacuerdo que sí tuvo una suscripción, pero ese es un terreno que no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, digamos, profundizar. Lo que es verdad es que el Estado venezolano, la parte del Estado venezolano suscribió y corresponde a los entes del Estado dar cumplimiento, y en ese sentido, fíjate que es bueno mencionar que son varios aspectos que están en ese documento con los cuales digamos, corresponde al Consejo Nacional Electoral y que están enmarcados dentro del cronograma justamente para dar cumplimiento. Uno de ellos, como te decía, es la fecha, el 22 de abril para la elección presidencial. Está, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sorteo de los miembros de los organismos electorales subalternos, que corresponde también hacerlo en el primer trimestre de cada año, pero se ha fijado y se ha establecido el 15 de marzo para esa, digamos, para hacer ese sorteo público de quienes van a estar en los organismos electorales subalternos, miembros de mesa, miembros de juntas electorales, etcétera. Digamos, el tema de las auditorías, que son un conjunto de auditorías que también está establecido en el acuerdo, que el proceso se llevará adelante con las garantías que se llevaron en procesos anteriores, como la del año 2012 y la del año 2015, y pues para el Consejo Nacional Electoral ciertamente no es una novedad, pero toda vez que está establecido en ese documento, se está resaltando el cumplimiento que se está dando a ese punto específico con la realización de todo el conjunto de garantías. Este 26 de febrero tendremos la primera de ellas, que es la auditoría, por ejemplo, del registro electoral. Y así, digamos, otros aspectos que están pautados en ese documento. Otro de los aspectos, el del acompañamiento internacional, porque esta vez sí hubo interés o hay interés de invitar a la ONU, que, por cierto, un portavoz ha dicho que no ha recibido formalmente la solicitud, y ellos hablan de asistencia, no de observación, y por qué sugerir que el coordinador de esa misión internacional sea el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, si voceros opositores, que es una de las partes, ha dicho que no tienen confianza en él. Bueno, otra vez, nosotros tenemos, digamos, nos estamos guiando por lo que se ha suscrito en el acuerdo. Fíjate que yo tengo aquí, lo puedo hacer mención si quieres, un momento, tal como está establecido, ¿verdad? Dice que entre las cosas, ¿verdad?, se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. Es decir, se envió una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para proponerle que conforme la delegación en los términos que se estableció en el acuerdo, y también a los países que acompañaron la mesa de diálogo en el transcurso del tiempo que estuvo presente. Y está también en el documento la propuesta del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, son aspectos que están allí planteados en ese documento, a los cuales el Consejo Nacional Electoral los está cogiendo en aras de acompañar, digamos, lo que ha sido la suscripción de ese documento por parte del Estado venezolano.
Rectora, el tema de facilitar el ejercicio de los derechos políticos, primero a lo interno, ¿son suficientes 11 días de apertura del registro electoral permanente para que se inscriban nuevos votantes y para que las personas actualicen sus datos? Eso es a lo interno. Y a lo externo, sin caer en cifras, porque hay ONGs y organismos que manejan diversos números, pero los venezolanos que están en el exterior, que han salido de Venezuela desde hace varios años para acá, van a tener garantizado el poder votar independientemente de la situación migratoria en la que estén en los países a donde se fueron. Fíjate, otra vez, no son temas discrecionales del Consejo Nacional Electoral. Lo primero, en cuanto al tiempo para la jornada especial del registro electoral, porque siempre hay que recordar que el registro electoral es permanente. Los 365 días del año están abiertos los puntos de inscripción y actualización de datos, pero además hay que decir y recordar siempre que el Consejo Nacional Electoral desarrolló una amplia política de inclusión en la cual, en años anteriores, ¿verdad?, en la cual se incorporó en el registro electoral toda una cantidad de personas que estaban expresamente excluidas del registro electoral y de sus derechos políticos y de la posibilidad de ejercer el voto. Aquí en Venezuela estuvimos por encima del 20% de exclusión del registro electoral y se fue trabajando de manera muy dura y hemos logrado tener una brecha reducida que está en el orden del 3 o el 4% en este momento, y que lo que sí estamos comprometidos de manera permanente es a garantizar que quienes van cumpliendo 18 años se puedan incorporar en el registro electoral. Pero digamos, esa brecha de exclusión logramos superarla en años anteriores cuando se hicieron esas jornadas muy masivas de inscripción y actualización en el registro electoral, porque había una deuda histórica que cargaba el Consejo Nacional Electoral, que cargaba el Estado venezolano y que se saldó, y que en este momento entonces nosotros estamos trabajando en la incorporación progresiva de quienes van cumpliendo 18 años. En ese sentido, esa jornada especial lo que hace es facilitar a esas personas. Fueron 531 puntos que estuvieron desplegados a nivel nacional y que el día de ayer, el 20 de febrero, tal como se anunció, se hace el corte para quienes podrán participar en la elección presidencial del 22 de abril. En el exterior, igualmente, recuerda que está el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece los términos en la que los venezolanos y venezolanas pueden votar en el exterior, y lo dice claramente: los venezolanos y venezolanas legalmente residenciados en el exterior podrán ejercer el derecho al voto, y es el cumplimiento a la ley que da al artículo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que se establecen las condiciones para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Está desplegada, tanto así que ayer cerró en Venezuela y hasta el 25 de febrero estaremos activados en las sedes consulares en el exterior para que todas las personas que residen legalmente en el exterior, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, puedan inscribirse y actualizar sus datos. Cuando en ese documento que leí ayer la rectora decía que se va a garantizar equidad de uso en las redes sociales y del acceso a medios de comunicación, ¿va a aplicar para el sistema de medios públicos? ¿Va a ser posible ver figuras de la oposición en medios del Estado? Mira, eso está establecido y lo ha estado siempre también. Tiene que ver, por supuesto, con la equidad tanto de los medios públicos, que es lo que tú refieres en este caso, como del resto de los medios que tienen el permiso de la utilización de la señal para hacer ejercicio de la comunicación en los medios privados en este caso, ¿verdad? En ambos tiene que haber, está establecido siempre en la norma, y lo que nosotros hemos dicho, y vamos a trabajar en eso también, para asegurar, dar el fiel seguimiento al cumplimiento de esa norma, porque eso es una norma que ya está pautada, normalmente en lo que tiene que ver con la regulación de las campañas. A 2 meses de la fecha fijada para el evento, ¿cómo va el cronograma, las fechas claves, qué es lo inmediato, qué es lo que viene y cómo va? Bueno, el cronograma es una carta de navegación, está establecido claramente los días en que cada actividad debe cumplirse. El día de ayer cerró el registro electoral para aquí en Venezuela. Como te decía, hasta el 25 estará habilitado en el exterior. El 26 de febrero es la auditoría del registro electoral. Desde el 24 y hasta el 26 de febrero se podrán hacer lo que son las postulaciones vía internet, y la presentación de las postulaciones el día 26 y 27 de febrero. La posición en boleta es el 5
5 de marzo, la campaña electoral y la feria electoral se harán entre el 2 y el 19 de abril. El 15 de marzo, como te decía hace un instante, se hará el sorteo de los representantes, de quienes participarán en los organismos electorales subalternos, digamos, y bueno, todo el conjunto de auditorías que ya están fijadas, que están pautadas también dentro del cronograma electoral, que como siempre son esa garantía de confianza, de transparencia, de seguridad que tiene el sistema electoral venezolano y que lo coloca en estándares internacionales muy por encima de otros modelos electorales. ¿Cuándo corresponde presentar y acreditar a testigos de las organizaciones con fines políticos? Fíjate, los testigos, eso ya es en el proceso más cercano a propiamente el día de la elección, que se establecen, es una semana en la cual ellos van bajando de internet lo que tiene que ver con la planilla, hacen su carga y presentan sus testigos para estar en las distintas instancias, tanto en las mesas electorales como en los distintos puntos que se permite que se acrediten testigos. Rectora, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Despedimos así a Sandra Oblitas, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. A ustedes también les damos las gracias por haber seguido la entrevista y los dejamos ahora con Milagro Zambrano. Milagro. Gracias, Lirio. Así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.